Y yo quiero, para aprovechar el tiempo, que me acompañes a la palabra y, en Nehemías capítulo 8 del 6 al 12 y vamos a leer la palabra y dice en Nehemías capítulo 8, 6 al 12: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Jozabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor, el gozo de Jehová, es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo que se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Pues el texto que hemos leído está el pueblo, ¿no?, en una situación un poquito complicada, ¿verdad? Un poquito tremenda la situación que estaba viviendo ese pueblo, ¿verdad? Un pueblo que había sido exiliado a Babilonia, que ahora había vuelto, y en su vuelta pues se encontraron con una Jerusalén que estaba prácticamente destruida, ¿verdad? Y no solo eso, sino que encontraron que tuvieron un montón de obstáculos, un montón de impedimentos, ¿verdad? Y la situación no era la mejor para volver a retomar sus vidas, ¿no? Y el pueblo encuentra que, a pesar de los obstáculos, a pesar de la dificultad del trabajo, ellos pudieron, ¿no?, reconstruir otra vez los muros, ¿no? Y en este texto que hemos leído ya habían reconstruido los muros de Jerusalén, que estaban destruidos, ¿no? Y en medio de esa situación todavía les quedaba mucho que hacer, mucho trabajo que tenían por delante. Había mucho que todavía que organizar, mucho que ordenar en ese pueblo, y porque no solo se trataba, ¿no?, de los muros, ¿no? Era la ciudad, eran muchas cosas, ¿no? Y me fijo, ¿no?, en esta situación en la que vivía el pueblo judío, y veo cómo ellos podían estar en un estado de desaliento, ¿no?, a causa de tanto trabajo, a causa del estado espiritual en el que se encontraban, y a causa de toda la opresión, de todas las presiones que podían venir de los enemigos y de su casa, ¿no? Una situación en la que ellos seguramente se sentirían abrumados y que seguramente estarían como algo cargados, ¿verdad? Pero en medio de esa situación, cuando Esdras está leyendo la ley, dice que el pueblo estaba entristecido, ¿no? Entristecido a causa de que habían entendido cosas en la ley o no habían entendido mucho, y que el descubrir, ¿no?, todo lo que la ley les estaba diciendo, ¿no?, había entristecido su corazón. Quizás porque se habían dado cuenta de que no eran el mejor pueblo. Quizás porque se habían dado cuenta de que no llegaban a la altura de lo que Dios les estaba pidiendo, ¿no? O quizás
no sé, quizás la palabra los había confrontado de tal manera que su corazón se había entristecido por aquella ley, ¿no? Y vemos que este pueblo estaba triste, ¿no? Estaba abrumado, estaba cargado por toda la situación que estaba atravesando en ese momento, ¿no? Y me llama la atención, ¿no? de que Nehemías, el dirigente de ese pueblo, les dice algo, ¿no? En medio de esa precariedad en la que estaba viviendo, en medio de tanta carga de trabajo, en medio de todo ese afán que les venía por delante, de todas esas ansias, de toda esa ansiedad que podían tener por poder arreglar sus casas, en medio de todo aquello, ¿no? Nehemías les dice: hey, no os entristezcáis, no estéis tristes, sino que celebrar al Señor. Este día, el día en que estamos, ¿no? Este primero del mes séptimo, es un día consagrado para Dios. Es un día donde no tenemos que dar lugar a la tristeza, sino que tenemos que celebrar al Señor, ¿no? En medio de todo aquello que estaba aconteciendo en sus vidas, y Nehemías, el consejo que les da es: mira, no es tiempo de entristecerse, no es tiempo de mirar a otro lado, de mirar en cuántas cosas tienes que hacer, no es tiempo de mirar cuánto tenemos que cambiar, cuánto tenemos que ordenar, es tiempo de celebrar al Dios vivo. Ese es el tiempo de celebrar al Dios vivo, ¿no? Y me di cuenta de que en muchos aspectos la iglesia o nosotros en nuestras vidas podemos llegar a este punto, ¿no? A este punto de ver en nuestro alrededor que hay un montón de cosas por hacer. Un montón de cosas por hacer, no sé, no solo a nivel familiar, ¿no? Sino también a nivel de iglesia, ¿no? Un montón de cosas por hacer en Trebujena, un montón de cosas por hacer en este pueblo, un montón de cosas por hacer en esta iglesia, un montón de cosas que cambiar en mi vida, en tu vida, un montón de cosas que pueden venir a nuestras vidas y decir: uff, largo camino nos resta, ¿no? Y pueden ser motivos de carga, ¿no? Motivos de que entremos en ansiedad, motivos de preocupación, motivos de tristeza, ¿no? O quizás hay un pecado por el cual estás luchando y por mucho que lo estás intentando, caes una y otra vez, ¿no? Y puede venir ese desaliento, puede venir esa desesperación, puede venir esa desilusión, ¿no? Puede venir esa tristeza a tu vida, ¿no? Y entiendo que en medio de todo eso, ¿no? En medio de tanta carga, en medio de tanta tristeza, Dios nos está diciendo: hey, no te olvides de celebrarme, no te olvides de celebrar al Señor. En medio de todo lo que tengas que hacer, en medio de la situación en la que te puedas encontrar, en medio de lo que tú estás viendo dentro de tu vida, que quizás sea un desastre, pero hey, levanta la mirada y celébrame a mí. Celebra al Señor, que para eso estamos en esta tierra. No solo estamos para trabajar, no solo estamos para servir a Dios, no solo estamos para cumplir con ciertos tipos de rituales. Estamos aquí en esta tierra para celebrar al Dios vivo. Eso es lo que Dios quiere para la iglesia, que celebremos a Dios. Que celebremos en cualquier situación, en cualquier día, porque el día que Dios ha consagrado para nuestras vidas es el día de la celebración, no es el día de la tristeza, es el día del gozo. De alguna manera, Nehemías les estaba diciendo: mira, aquí de lo que se trata es que tú y yo nos podamos deleitar en Dios, deleitar en quién es Dios. Y me di cuenta de que por lo menos lo que pasa en mi vida, ¿no? Cuando estoy así de abrumado, así de cargado, así de preocupado, y me di cuenta de que cuando comienzo a celebrar a Dios, cuando comienzo a celebrar lo que realmente Dios es en mi vida, a celebrar lo que Jesús ha hecho en mi corazón, todo eso parece como que se va aliviando, ¿no? Toda esa carga se va aliviando porque va cambiando tu perspectiva. El Espíritu Santo va haciendo en ti algo y va cambiando tu perspectiva, tu forma de ver las cosas. Va cambiando tu interior y vas sintiéndote un poco mejor. Y ahí es cuando uno empieza a celebrar a Dios, es cuando realmente empieza a haber una alegría en ti. Una alegría porque
de lo que se trata en esta vida es de celebrar a Dios. Y de lo único que nos podemos alegrar en esta vida es de que tenemos a Dios. Y de lo único que podemos alegrarnos y gozarnos y poder tener la fuerza para poder continuar adelante es nuestra comunión con Dios. Es nuestra comunión con Dios. Y eso es lo que tenemos que celebrar cada día. Tú y yo hemos sido llamados para celebrar fiesta en el Señor. Para celebrar la comunión que tenemos con Dios. Para celebrar a Jesús que nos dio acceso libre hacia la presencia de Dios. En medio de todo lo que tengas que hacer, en medio de todas las actividades que tengas, en medio de todos los problemas, en medio de todas las situaciones que puedas vivir, en medio de todos los fracasos que puedas estar pasando, no te olvides, hermanos, no te olvides que hay un motivo para vivir y ese es el gozo. Deleítate en el Señor. Deleítate en el Señor y no te olvides de celebrarlo cada día. No te olvides de celebrarlo cada día. Es un buen consejo que Nehemías, el dirigente del pueblo, le dio al pueblo, ¿no? Y que podemos tomarlo para nuestras vidas. Tomarlo porque es un buen consejo. Todo cambia cuando realmente enfocamos nuestra mirada en aquel que nos salvó. Todo cambia a nuestro alrededor, todo se ve distinto cuando podemos entender y comprender quién es Dios en nuestras vidas. Ahí es cuando entendemos y comprendemos quién es Dios en nuestras vidas, podemos celebrarlo y celebrar todo lo que Él es y todo lo que Él hace. Porque no se trata, ¿no?, de vivir afanados, ¿no?, de vivir afanados con todos los quehaceres, ¿no? Se trata de poder disfrutar de la comunión íntima y personal con nuestro Dios. De eso se trata esta vida, de eso se trata lo que tenemos por delante, de disfrutar de una relación eterna con el Dios vivo. Y Dios nos ha llamado a esa comunión que debemos de tener con Él. Amén. Y por otro lado también el pueblo se entristeció cuando fue confrontado con la ley. Y yo entiendo que en este tiempo, ¿no?, Dios nos está confrontando de una manera tremenda. Yo no sé, pero a mí Dios me está confrontando con cada palabra que se habla aquí. Dios me confronta. Y cuando leo la palabra de Dios en la Biblia, Dios me está confrontando. Yo no sé, ¿cuántos están siendo confrontados en este tiempo? Si puedes levantar tu mano, yo te lo agradezco. No me dejes solito. Estamos siendo confrontados por Dios, ¿verdad? Estamos siendo confrontados por el Espíritu Santo porque Dios quiere prepararnos para algo. ¿Amén? Creo que oraba antes Dani por eso. Y Dios nos está preparando para algo y Dios nos está confrontando. Y es bueno que Dios nos confronte. ¿Por qué? Porque tenemos que ser transformados, tenemos que ser perfeccionados, tenemos que no me muevo. Tenemos que ser transformados, tenemos que ser cambiados y vamos caminando hacia una perfección. Y Dios quiere esa perfección en su iglesia. Amén. Y somos confrontados por la ley, ¿no? Confrontados por el Espíritu Santo, ¿no? Y puede eso ser motivo de tristeza. Motivo de tristeza porque realmente decimos, es que estoy fatal, es que tal como me veo, es que cada vez que Dios me habla me descubre por dentro, me desnuda por dentro. Y a mí por lo menos no me gusta que me desnuden. Yo no sé a ti, pero a mí no. Y hay palabras que vienen al corazón y que duelen. Porque la palabra de Dios es también martillo que golpea la piedra y una espada que viene a penetrar en tu vida. Y duele, ¿verdad? Y muchas veces somos confrontados y caemos en ese desaliento, en ese desánimo. Cuando me convertí, me acuerdo de que, yo en los primeros momentos era algo que yo estaba flipando en colores, ¿no? Porque descubrir al Señor como algo nuevo, para mí fue, el descubrimiento del siglo. Fue algo tremendo en mi vida, ¿no? Y yo lo disfruté en su momento, pero llegó un momento en el que me daba cuenta de que no podía llegar a lo que Dios me estaba pidiendo, ¿no? Yo leía la palabra, escuchaba las predicaciones y llegó un momento en que yo me daba cuenta de que la santidad que yo estaba viendo que Dios me demandaba, pues yo no podía llegar. Y era confrontado por esa santidad. Y era confrontado por la palabra, pero yo no podía llegar a ello y eso me causó mucha frustración. O sea, yo estaba viviendo los primeros años de mi vida y estaba viviendo cargado, una carga en mi corazón diciendo, pero es que no puedo agradar a Dios como yo soy.
No hay algo en mí que pueda agradar a Dios, porque me estoy equivocando siempre. Si camino por la calle, miro para el sitio donde no tengo que mirar y ya estoy pecando. Y los pensamientos, no puedo tener cuidado de lo que pienso, ¿no? Y eso causaba en mí tanta tristeza, porque yo quería agradar a Dios con toda mi alma. Yo había descubierto a Dios, estaba enamorado de Él, y yo quería agradar a Dios con toda mi alma, pero no podía hacerlo. Por mucho que lo intentaba, al final caía en una o en otro pecado. Al final, por mucho que lo intentara, había pensamientos que no podía corregir, que por mis fuerzas decía, mira, es que no puedo. Y había una tristeza muy grande en mi corazón. De hecho, hasta el pastor Fidel, ¿no?, una vez me tuvo que aconsejar acerca de ello, ¿no? Porque yo estaba viviendo una vida en la ley, una vida entendiendo de que yo tenía que cumplir un montón de cosas. Tenía que cumplir un montón de cosas para poder agradar a Dios, ¿no? Y lo entendía así, era demasiado legalista, demasiado exigente para mí. Y la santidad, pues, me mataba. Pensar en la santidad me mataba. Hasta que un día lo pude entender, ¿no? Pude entender de que, hablando también con Serafín, fue que él me decía, es que el Evangelio es para disfrutarlo. Y a mí eso como que ¿no? La mente, yo entendiendo, ¿no?, que esto era para agradar a Dios cumpliendo normas, cumpliendo preceptos, cumpliendo mandamientos. Y yo tan legalista, ¿no? Es que yo tengo que ser santo. Y de buenas a primeras te dicen, es que el Evangelio es para disfrutarlo. Jesús es para disfrutarlo. Y eso es así. No se trata de cumplir normas. No se trata de cumplir con ciertos preceptos, con ciertos rituales, con alcanzar nada. Porque ya Cristo lo alcanzó todo. Cristo lo alcanzó todo. Esa es la libertad en la cual tú y yo estamos viviendo. En que Cristo lo alcanzó todo. En que su gracia está sobre nosotros para ser suficiente y para que su justicia sea satisfecha y para todo lo que sea necesario. Estamos viviendo en la gracia y no en la ley. Y por mucho que seamos confrontados con la ley, que es bueno, pero tenemos que entender de que todo lo que tengamos que hacer, de que todo lo que tengamos que ser transformados, que ser cambiados, no va a depender de nosotros, sino que va a depender de Dios. Ese es nuestro descanso. Seremos confrontados por la ley, pero tenemos que rendirnos a la gracia. Tenemos que rendirnos a la gracia. Así que, hermanos, tenemos que entender, igual que el pueblo lo entendió. Al principio el pueblo, cuando fue confrontado por la ley, se entristeció. Y es que es para hartarse de llorar. Cuando tú ves la ley, tú te hartas de llorar. Dices, porque es que eso no lo puedo cumplir. Y el pueblo estaba entristecido, pero una vez que empezó a celebrar a Dios, empezó a comer, empezó a beber, empezó a disfrutar de lo que Dios es, el pueblo dice que empezó a entender y a comprender aquello que estaba en la ley, y entonces empezó a disfrutar. Y necesitamos entender que no estamos en la ley, que estamos en la gracia. Que estamos en la gracia, porque la gracia nos da una vida de calidad, no una vida de esclavitud, sino una vida de calidad, como libres, hermanos. Y es una mentalidad que hay que cambiar, que quizás la hemos heredado de nuestros padres, pero es una mentalidad que hay que cambiar, porque estamos en la gracia, estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas pasadas ya quedaron atrás. Aquí son todas ahora hechas nuevas. Cada día. Porque Dios ha consagrado tu día. Dios ha consagrado tu vida para tener una fiesta continua con Él. Viviendo, disfrutando de la gracia. De la ley no se puede disfrutar, hay que disfrutar de la gracia. Porque la gracia nos hace entender de que no depende de mí. Y entonces eso me libera de la carga, me libera de la ansiedad, me libera de la angustia y me hace libre para poder vivir en la gracia. Porque al final la gracia me dice es que no depende de mí, no es con fuerza ni con espada, sino con su espíritu, dice el Señor.
¿verdad? No depende de mí, no depende de lo que yo piense, no depende de lo que yo diga, depende de lo que Dios dice, depende de lo que Jesús hizo. Y eso lo tenemos que entender porque, hermanos, realmente somos muy legalistas en muchos sentidos. Y tenemos que aprender a vivir en la gracia, pedir el discernimiento espiritual necesario para poder entender la gracia. Yo cuando pienso en la gracia a mí se me va porque es que no la entiendo ni por cómo alguien como yo me puedes dar todo el cielo. Y no solo el cielo, sino lo mejor del cielo, que es Jesús. ¿Cómo alguien como yo puede recibir eso? ¿Qué favor es ese? Eso no cabe aquí. Por eso tenemos que entenderlo a través del Espíritu. Amén. Hay que buscar al Espíritu. Y el apóstol Pablo encontraba muchos motivos, y tenemos muchos motivos para poder gozarnos, ¿verdad? Él decía en la carta de Filipenses: regocijaos en el Señor y siempre. Y es así como tú y yo tenemos que vivir, regocijándonos en el Señor siempre. Habrá días y días, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a celebrar a Dios en todo momento. Regocijaos en el Señor siempre. Y los regocijamos por muchos motivos, y uno de ellos, el principal, es que tenemos comunión con Dios. Y tenemos comunión con Dios porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Está escrito en el libro de la vida, mi nombre y el tuyo. No es motivo de gozo ese: voy a pasar una eternidad con Dios. Jesús ya pagó el precio. No es motivo para poder celebrar, no es motivo para gozarse. El apóstol Pablo también decía que encontraba gozo cuando veía la prosperidad de la iglesia, la prosperidad de los hermanos levantándose, la prosperidad de los hermanos cuando Dios empezaba a trabajar en sus vidas y empezaba a levantarlos en el servicio. Pablo encontraba eso, lo pueden leer en Filipenses 4. Encontraba eso cuando la iglesia prosperaba y crecía y era edificada. Él encontraba también motivo de gozo en ese aspecto. Tú y yo tenemos que hacer eso, que entender esto también, que nuestro gozo y el deleite en el Señor tiene que ser que la iglesia sea edificada, que la iglesia sea prosperada, que los hermanos se levanten, que los jóvenes empiecen a servir, que los jóvenes puedan empezar a tomar responsabilidades. Ese es motivo de gozo tuyo y mío, cuando empezamos a ver a los jóvenes servir, cuando empezamos a ver a los nuevos que vienen al Señor y vienen sedientos. Motivo de gozo de que la gente empiece a prosperar. Pablo también encontraba motivo de gozo en el apoyo que encontraban en los hermanos. Amén. Serafín antes estaba hablando de que gracias, Señor, porque nos han introducido, nos has metido, nos has bautizado, nos has sumergido dentro de la iglesia, dentro de una familia. Y es ahí donde podemos encontrar el apoyo necesario para cualquier tipo de situación, porque yo encuentro aquí apoyo necesario, encuentro apoyo emocional cuando estoy en mis horas bajas. Ahí está, no he encontrado la palabra, Andrea. En mis horas bajas y encuentro apoyo en todos los sentidos. En todos los sentidos. Y yo creo que esta es la experiencia de todos y cada uno de nosotros. Aquí encontramos apoyo. El apoyo de los hermanos. Y es motivo de gozo. El poder entrar por la puerta y decir: están disponibles para mí. Motivo de gozo. Por eso tenemos que mirar al hermano como lo que son nuestros hermanos. Y también Pablo decía que era motivo de gozo, que es que Dios suple para todas nuestras necesidades, ¿no? Suple con su poder, con su amor, con su prosperidad, comida, ropa, dinero, trabajo. Él suple. Es motivo de gozo que Dios se ocupe también de mí. Motivo de gozo de que Dios también se ocupe de ti. Y de eso lo hace. Porque a quién no le gusta que esté alguien pendiente de ti. Es motivo de satisfacción, de gozo, ¿verdad? Pues Dios está pendiente de ti. El Todopoderoso está pendiente de ti. Y hay muchos motivos de
de gozo. Y también uno de ellos que puedo ver en la palabra, y es que el día que estaban celebrando era, si no recuerdo mal, el día que estaban celebrando era el primero del séptimo mes, el primero. Ese día se supone que estaban celebrando las fiestas de las trompetas. Yo creo que, si lo digo bien, es la fiesta de Rosh Hashanah, ¿no? Rosh Hashanah. Es el comienzo del año, ¿no? Es un comienzo de un año nuevo. Y es motivo de gozo, hermanos y hermanas, que en Dios siempre hay una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Siempre. Hayas metido la pata y la hayas metido hasta el conejón, pero siempre, siempre hay gozo en el Señor, por cuanto siempre te dará la oportunidad para seguir levantándote, para seguir edificándote, para seguir creciendo, para seguir restaurándote. Dios siempre te dará esa oportunidad. Y es motivo de gozo, de que en Dios no hay reproche, ni condenación, ni te lo dije, sino en Dios dice, ven aquí que tenemos mucho que hacer. Amén. Es motivo de gozo, motivo de gozo. Y para ir concluyendo, quizás te esté preguntando a lo mejor, ¿no? Bueno, sí, tengo que celebrar a Dios todos los días, ¿no? ¿Y qué hago cuando llegan esas horas bajas, ¿no? ¿Qué hago cuando estoy desalentado, no? Alaba a Dios, ¿no? Qué fácil es, ¿no? Pero quiero que veamos algo, ¿no? Porque Jesús estaba hablando en el capítulo de Juan 15, 11, decía, y les dijo a sus discípulos, cuando los discípulos estaban siendo abrumados, iban a perder al maestro. Estaban siendo en una situación un poquito, ¿no? Como diciendo, ¿dónde estamos, no? Va a pasar algo y no sé el qué, ¿no? Y iban a entrar en un sufrimiento, ¿no? Y Jesús les dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Esto es lo que Jesús le dice a sus discípulos en un momento bastante delicado, en un momento donde iban a perder al maestro, en un momento donde se iban a ver totalmente desubicados. Y Dios les dice, y Jesús les dice, y Dios les dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. ¿Tú quieres que el gozo del Señor esté en ti? Sí. Pues tienes que dejar que Dios te cuente sus cosas. Tienes que dejar que Jesús te cuente lo que tiene que contarte. Tienes que ir a Jesús y decir que te cuente esas cosas, para que su gozo esté contigo, que te comparta lo que hay en su corazón. En los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17 de Juan, Jesús les empieza ahí a hablar de tantas cosas, porque Él quería compartir el gozo que había en Jesús. Él veían que Jesús les estaba diciendo que iban a sufrir, que lo iban a perder, Pero Jesús lo estaba contando y había gozo en su corazón, a pesar de que Él sabía que le iban a caer fuerte, que le iban a dar fuerte. Pero había gozo en su corazón porque Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía el fruto de su aflicción. Él sabía que después de venía la recompensa. Y Él quiere decir, es que yo quiero que tú compartas mi gozo. Ustedes compartan mi gozo y os voy a contar mis cosas. Y eso es motivo también para que tú y yo estemos gozosos. Si tú quieres estar gozoso, tienes que compartir tiempo con Dios. Tienes que compartir tiempo con Jesús. Tienes que dejar y prestarle el oído a Jesús para que Él te cuente sus cosas. Para que Él te cuente y te enseñe las indicaciones que ha de decirte, como se lo dije a sus discípulos. Pero también para que te cuente y te pueda dar a conocer al Padre Celestial. Para que puedas entender y comprender qué es lo que Dios está preparando en el cielo para ti y para mí. Para que podamos entender qué es lo que Jesús hizo en esa cruz del Calvario. Deja que Dios te cuente. Deja que Dios te hable. Deja que Dios te ministre. Él estaba ministrando a sus discípulos para la hora que iba a venir. Deja que Dios te hable. Y deja que Dios pueda compartir su gozo cuando Él empieza a hablarte del reino de los cielos.
Porque podríamos decir que podemos encontrar gozo cuando oramos al Padre y recibimos lo que pedimos. Podemos también, ¿no? Jesús lo dijo, ¿no? Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre, pero ahora pedid y vuestro gozo será cumplido, ¿no? Podemos pedir para que nuestro gozo sea cumplido. Podemos también decirle a Dios que nos muestre a Jesús, porque dice en Juan 16:20, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y esa tristeza se convirtió en gozo porque ellos pudieron ver a Jesús después de la resurrección. Y tenemos a un Dios vivo, un Dios que resucitó. Y poder verlo de nuevo cara a cara, eso es poder tener nuestro gozo cumplido. Ese era el gozo que se cumplió en los discípulos, poder ver a su maestro de nuevo cara a cara. Y nosotros vamos a ver a nuestro maestro cara a cara de nuevo. Vamos a verlo cara a cara cuando terminen este sistema de cosas, cuando la muerte haya pasado. Nosotros vamos a ver a nuestro Señor cara a cara. Gózate en el Señor. Celebra a Cristo en tu día a día. No te olvides, por mucho que estés pasando, no te olvides de celebrar a Dios. No te olvides de celebrar a Jesús. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Nuestro gozo se cumple cuando realmente Jesús nos cuenta de todo lo que nos tiene que contar. De todo lo que nos tiene que contar. Amén. Así que yo te animo y me animo también a mí a que podamos estar en esa conexión, que podamos dejarle en esos momentos de intimidad, de búsqueda, que podamos dejar a Jesús que nos ministre, para que podamos volver a tener ese gozo que Él tiene por su obra, ese gozo que Él tiene por lo que va a venir, ese gozo que Él tiene por la eternidad que vamos a vivir con Él, ese gozo que tiene por la salvación que va a traer, ese gozo que tiene porque va a haber gente que se va a salvar. Deja que Dios te cuente. Y no te olvides, hermano, no te olvides, sea el día que sea, no te olvides de celebrar a Dios en tu vida. Amén. Que el Señor te bendiga.